Bien, en esta clase lo que vamos a estar hablando básicamente es de tres comandos, ¿no? Uno va a ser lo que es el comando ls, el comando file y el comando less también. En la anterior clase vimos lo que es ls y pues a un nivel básico, ¿no? Vamos a estarlo viendo un poquito más las opciones que tiene y qué más podemos hacer con este comando para trabajar en nuestro día a día básicamente, ¿no? Entonces, este comando nosotros vimos que nos sirve para listar todos los archivos y carpetas que están dentro de una carpeta. Bien, ahora, este comando tiene más opciones que por ejemplo son la opción L, que la opción L básicamente nos sirve para decirle a la terminal, a la línea de comandos, que nos muestre esto, pero de una forma un poco más ordenada. Bien, ahí como vemos, nos está mostrando todo pero con ciertos detalles que nos indican a nosotros, por ejemplo, el tamaño del archivo o estas otras cosas que vamos a hablar ahorita dentro de un momento, ¿no? Y ahora, por ejemplo, si nosotros queremos listar archivos y carpetas que están dentro de las carpetas que nosotros queramos, no solamente podemos listar la carpeta que tenemos enfrente, también podemos listar la carpeta, por ejemplo, que nosotros elijamos mediante rutas relativas o absolutas, ¿no? Podemos listar, por ejemplo, la carpeta personal y nos muestra lo que hay dentro de personal. También podemos listar lo que está dentro de personal, que es la carpeta projects, por ejemplo, y nos muestra lo que está dentro de la carpeta projects. Ahora, también lo que podemos hacer con esto es mostrar no solamente lo que está dentro de una carpeta, sino que podemos mostrar más de una carpeta, o sea, lo que hay en más de una carpeta. Podemos, por ejemplo, poner aquí personal y, por ejemplo, YouTube. Y yo quiero que me liste lo que hay en las dos. Entonces, si nosotros le damos Enter, lo que hace este comando es que nos muestra con detalles y nos dice, esta es la carpeta personal y esto es lo que hay dentro de personal. Esta es la carpeta YouTube y esto es lo que hay dentro de la carpeta YouTube. Ya nos muestra de forma ordenada lo que hay en cada carpeta que nosotros estamos eligiendo. Ahora, eso es lo que podemos hacer con el comando ls, ¿no? Y adicionalmente tiene otras opciones, que por ejemplo existe la opción A minúscula, que esta opción básicamente nos sirve para decirle a ls que nos muestre todos los comandos que están ocultos en nuestro sistema y que nosotros no estamos pudiendo ver, ¿ok? Y nosotros le damos enter, lo que hace es mostrarnos archivos que básicamente la mayoría comienzan con punto, que son archivos que están ocultos porque básicamente son archivos de configuración que nosotros a simple vista no podemos ver porque son archivos que pues son básicamente la mayoría de configuración y que están ahí, ¿no? Entonces, para eso nos sirve la opción A, ¿no? Y además, si notas aquí nos está mostrando dos carpetas más, ¿no? Que una es el punto y otra son dos puntos. Que el punto básicamente hace referencia a la carpeta en la que estamos actualmente y los dos puntos hace referencia a la carpeta padre de la carpeta en la que estamos actualmente, ¿no? Eso lo vimos en la otra clase, pero básicamente esos dos son carpetas de referencia. Básicamente sirven para el comando cd, ¿no? De change directory, para cambiar de directorio, ¿no? Con rutas relativas, que son el punto y los dos puntos. Básicamente para eso sirven, ¿ya? Ahora existe otra opción que es A mayúscula, que básicamente la opción de A mayúscula nos sirve para listar todos los archivos y carpetas, incluyendo las que están ocultas, menos estos dos archivos de referencia de acá. O sea, si nosotros le damos Enter ahorita, lo que hace esto es que nos muestra todos los archivos y carpetas que están ocultos y demás, pero no nos muestra los dos de acá, las dos carpetas de referencia, ¿no? Eso es lo que hace la opción A mayúscula. Existen algunas otras, como por ejemplo la opción D, que la opción D básicamente nos sirve para listar simplemente la carpeta actual, ¿no? Que en este caso sería el punto, que es lo que representa la carpeta actual. Ahora, por ejemplo, si nosotros quisiéramos ver detalles de nuestra carpeta actual, podríamos colocar L para que nos lo muestre de cierta forma que veamos los detalles de nuestra carpeta actual, solamente de esa, de la carpeta actual, que en este caso sería la carpeta de Home, ¿no? O también, por ejemplo, podríamos hacerlo un poco más legible. Y en este caso existe una opción que es la opción H de Human Readable, que esa opción es
para hacer como que muestre los detalles como para más como para humanos, ¿no? O sea, es como que te muestre los detalles un poco más con cosas que nosotros entendemos, por ejemplo, kilobytes o megabytes o ese tipo de cosas, ¿no? Para nosotros entenderlo mucho mejor. Por ejemplo, nos está mostrando ahora los detalles de esta carpeta y nos está diciendo que la carpeta pesa 4 kilobytes y nosotros lo podemos entender mejor, ¿no? En cambio, cuando nos dice 4096 no lo entendemos tanto porque no estamos muy acostumbrados a verlo así. Esto está representado en bytes, básicamente, ¿ya? Ahora también existe, por ejemplo, otra opción que es la opción de T, que básicamente la opción de T ordena los archivos y carpetas en base a la última fecha y hora de modificación que tiene cada una. Si nosotros lo mostramos normalmente, nos muestra primero index, luego YouTube, luego personal, pero si lo mostramos con T, nos lo muestra al revés. Básicamente porque index es un archivo que creé recién hace 20 minutos, si no me equivoco. YouTube es una carpeta que le hice una modificación no sé hace cuánto, pero está antes de personal. Y así nos va mostrando las carpetas y archivos en base a la última modificación que le hayamos hecho, ¿no? Si mostramos con L y con T, ahí nos muestra, ¿no? Esta es la última modificación, ahí está el archivo, después sigue la otra, después la otra. Bien, también existen, digamos, algunas otras opciones más con LS, pero ya vamos a ver más adelante cómo podemos ver desde la misma terminal, ¿no? Cómo podemos ver las otras opciones más que tiene el comando. Ahora, antes de pasar, por ejemplo, a lo que es el comando file, vamos a ver un poco más sobre ls y lo que nos muestra, ¿no? Nos muestra como tal. Vamos a listar todos nuestros archivos con la opción L y con los archivos ocultos también. Y lo que vamos a estar viendo aquí es que básicamente nos dan algunos detalles de cada archivo y carpeta, ¿no? Que nosotros pues ahorita no sabemos qué es, pero nos dicen ciertas cosas de la carpeta o archivo que estamos viendo. Ahora, por ejemplo, la primera parte que es esta de acá, nos dice que pues si comienza con guión o comienza con D, nos dice cosas diferentes. Si esto comienza con un guión, lo que nos está diciendo es que lo que estamos viendo aquí es un archivo. Si comienza con una D, nos está diciendo que lo que estamos viendo aquí es un directorio, ¿no? Esa es la primera pequeña parte de aquí de los detalles del archivo o carpeta, ¿no? Ahora, la parte que sigue, que son estas letritas de R, estas letras son básicamente los permisos que tiene lo que vamos a decir ahorita cada persona, ¿no? Sobre este archivo o carpeta. Bien, la primera parte son las primeras letras, ¿no? Estas primeras letras de acá, R, W, X, R, que nos aparece acá, son los permisos que tiene el propietario del archivo. Es decir, el usuario que creó el archivo y que es propietario del archivo, ¿no? La segunda parte, que es esta de acá, después de los guiones de aquí, el guión, ¿no? La segunda parte es los archivos que tiene el grupo al que pertenece el archivo. ¿Ok? Ahora, grupo, ¿cómo se entiende grupo? Podría ser como un grupo de usuarios que tienen acceso a este archivo, ¿no? Y que a ellos les pertenece el archivo y estos son los permisos que ellos tienen sobre este archivo. Bien, ahora, la tercera parte que es esta de acá, ¿no? Son los permisos que tienen todos los demás. O sea, todos los demás que no crearon este archivo o no pertenecen al grupo al que pertenece este archivo, tienen estos permisos, ¿no? Ahora, como ven ustedes aquí hay guiones, ¿no? Guiones y tal, que esos guiones representan a los permisos que no están puestos acá. O sea, por ejemplo, aquí podría ir una W, una X, ¿no? Y no están, entonces se representan como guiones, ¿no? Porque no existen esos permisos. Bien, entonces, después de eso, tenemos una parte aquí que es como un numerito que tiene cada archivo o carpeta. Y ese número representa básicamente a los enlaces duros que de eso vamos a estar hablando más adelante ya, que existen diferentes tipos de enlaces que se pueden hacer con archivos. Ya lo vamos a explicar un poquito más adelante en las siguientes clases.
¿no? Pero básicamente este numerito representa enlaces duros de cada archivo o carpeta, ¿ya? La siguiente parte, esta de acá, es el nombre del usuario al que pertenece este archivo, ¿ya? Este archivo pertenece al usuario full stack de, por ejemplo, que es el usuario principal de mi máquina, de mi sistema operativo, de mi instalación de Ubuntu con Linux, ¿no? Este es el nombre de usuario que es propietario del archivo. Ahora, este nombre de acá es el nombre del grupo, ¿no? Que es dueño de este archivo. Bien. Ahora, esta parte de acá, estos números que aparecen de cada archivo o carpetas, ya lo hablamos, es el tamaño del archivo. O sea, 4096 bytes en este caso. Es lo que pesa esta carpeta. A 1110 bytes es lo que pesa este archivo, ¿no? Y si queremos lo podemos poner así con una lectura más humana, así el comando que aprendimos, ¿no? Y vemos un poquito más ordenado, 115 kilobytes, 50 kilobytes, y eso nos muestra el tamaño del archivo, básicamente. Ahora, la siguiente parte que nosotros estamos viendo acá, lo que representa es la última fecha y hora de modificación de este archivo que se le hizo, básicamente, ¿no? Por ejemplo, aquí este archivo dice que la última modificación que se le hizo fue en el septiembre 11 a la medianoche, básicamente, ¿no? Esa es la última modificación que se le hizo a este archivo. Ahora, esto de acá, esta última parte, ya lo saben, ya es el nombre del archivo, ¿no? El nombre del archivo personal, YouTube, index.html y tal. Es el nombre del archivo carpeta. Esos son solamente unos detalles que estamos viendo de esta parte, porque en realidad hay cosas más a saber sobre esto que incluso podemos manipular estas cosas de acá nosotros, ¿no? Que vamos a estar viendo todo eso más adelante. Bien, entonces es solamente como para que lo entiendan un poco más, ¿no? Entonces ahora sí vamos a pasar a lo que es el comando file. Y antes de pasar al comando file, en un momento les quiero explicar algo, que es que básicamente todo comando de la terminal tiene como una estructura predefinida. O sea, siguen una estructura, todos los comandos siguen una estructura. Y la estructura es básicamente, primero, el nombre del comando, no, el nombre del comando va primero, por ejemplo, ls o cd o pwd, lo que sea. Luego de eso, lo que van son las opciones del comando, ¿no? Por ejemplo, en ls sería L o D o H o A o LA o LAH, lo que ustedes deseen, cómo mostrar sus archivos, ¿no? Y por último van los argumentos de cada comando. Por ejemplo, en ls el argumento sería la carpeta que tú quieres listar, ¿no? Ese sería el argumento. Ahora vamos a hacer un ejemplo con esto. El nombre del comando sería ls, ¿no? Por ejemplo, la opción sería a L y H que yo quiero mostrar, listarlo de una forma más ordenada y que sea legible por humanos. Y el argumento, por ejemplo, le podría decir que liste la carpeta personal. Y si yo le doy enter, me muestra, pues, lo que yo le estoy pidiendo que me muestre, ¿no? Entonces, esa es la estructura básicamente que sigue cada comando en lo que es la terminal y en la línea de comandos, ¿no? Y ahora sí vamos a pasar con lo que es el comando file. Básicamente el comando file sirve para mostrarnos detalles del tipo de archivo que estamos viendo, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a ver, no sé, uno de acá, que sea este, .zsh history. Y si nosotros le damos enter, lo que va a hacer esto es que nos va a decir el tipo de archivo que estamos viendo, nos va a decir detalles. Por ejemplo, aquí nos dice que esto es texto Unicode, ¿no? Que es un tipo de especificación de texto que existe. Y nos está diciendo que es texto y es UTF-8, básicamente, ¿no? Ese es el tipo de archivo que estamos viendo aquí, .zsh, history. ¿No? Ahora, por ejemplo, ustedes podrían probar este comando con imágenes, con archivos CSS, con archivos HTML y tal. ¿No? Por ejemplo, en archivos HTML les va a decir que simplemente es texto plano, no texto ASCII o UTF-8 si no me equivoco, ¿no? Entonces, podrían probarlo con eso, con otro tipo de archivos que ustedes deseen. Y lo que hace este comando es que te muestra detalles. Por ejemplo, en una imagen te podría mostrar ahí que es un JPG, que te va a mostrar su tamaño en píxeles, el alto y el ancho, y ese tipo de detalles, ¿no?
Em, entonces, para eso nos sirve este comando file. Ahora también podemos ver lo que es el comando less, que es uno de los comandos que vamos a estar viendo en esta clase, el último también, ¿no? Y este comando less básicamente nos sirve para ver todo el texto que está en un archivo de texto tiene que ser lógicamente, porque si pones otro archivo que no sea de texto, probablemente te va a lanzar un error, ¿no? Ahora, nosotros, por ejemplo, podríamos ver lo que hay dentro de zsh-history, que es un archivo de texto. Aquí nos está diciendo que es un archivo de texto, ¿no? Entonces ponemos el comando less y el argumento va a ser zsh, el archivo que queremos ver, -history. Y si nosotros damos enter, nos va a mostrar el texto que hay dentro de ese archivo que nosotros acabamos de seleccionar. Ahora, esto es solamente una página del archivo. Bien, una página se considera todo esto de acá. Todo esto de acá, ya que la pantalla solamente puede mostrar esto, entonces esto se considera como una página. Bien, ahora, ¿cómo navegamos por acá? Con flecha hacia abajo para ir una línea abajo y con flecha hacia arriba para ir una línea arriba. Ahora, también existen otras formas de navegar esto, que una puede ser el espacio, que el espacio es para avanzar una página, que una página es esto, ya lo hablamos. Entonces, espacio, avanza una página, espacio, avanza otra página, espacio, 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 tal, ¿no? Ahora, si nosotros queremos volver una página hacia atrás, presionamos la tecla B, volvemos hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hasta la primera página, ¿no? Ahora, por ejemplo, supongamos que tú tienes un archivo, ¿no?, de texto y quieres buscar algo dentro de ese archivo. Lo que puedes hacer es, escribes slash, ¿no? Escribes slash y la palabra, la que sea que quieras buscar. Por ejemplo, yo quiero buscar la palabra ls, ¿no? Escribo ls y le doy enter. Y nos va a mostrar todas las coincidencias que existen de esta palabra que nosotros acabamos de buscar, ¿no? Ahora, ¿cómo hacemos para ir de coincidencia en coincidencia? Es decir, la siguiente coincidencia, la siguiente coincidencia, y así. Lo que hacemos es n. Con n, lo que hace esta letra, cuando estamos en la interfaz del comando less, es que nos lleva a la siguiente coincidencia. Bien, nos lleva a la siguiente coincidencia que exista de ls. Y ven que el ls se utiliza muchísimo en tu día a día, entonces es muy bueno saberlo, lo que estamos viendo al principio de la clase, ¿no? Y con eso podemos buscar coincidencias en nuestro sistema, ¿no? En nuestro sistema, perdón, en nuestro archivo de texto, buscar coincidencias de caracteres que nosotros escribamos. Ahora, también, por ejemplo, cuando estamos en esta interfaz, hay atajos como, por ejemplo, si tú presionas la tecla G, lo que hace es llevarte al principio del archivo de texto. Te lleva al principio. Bien, ahora, si tú escribes la tecla G mayúscula, lo que hace es llevarte al final del archivo. ¿Ya? Básicamente con esas opciones nosotros navegamos por el comando less, ¿no? Para que se nos haga un poco más ameno y tal. Por ejemplo, si queremos buscar coincidencias en un archivo, lo hacemos con esto, con less, y buscamos coincidencias, ¿no? Y eso sería todo básicamente del comando less. Ahora, si nosotros queremos salir de esta interfaz y volver a nuestra terminal, ¿no? Lo que hacemos es simplemente presionar la tecla Q. Y con eso nos volvemos. Cerramos la interfaz de less y volvemos a nuestro terminal. Bien, entonces, esos fueron los tres comandos para esta clase. Que en la siguiente clase vamos a estar viendo otras cosas. Espero les guste, digamos, esta serie, este curso, ¿no? Y si tienen algunas dudas o consejos, tal vez, no sé, podrían dejarlo en los comentarios. Se los voy a agradecer. Y pues nos vemos en la siguiente clase.